Por esperar a los que llegamos tarde, a los que estábamos entrando al final. Yo también me tuve que dar toda la vuelta. Lo que es parejo no es chipotudo, dicen por ahí. Así es que hay que llegar un poquito más temprano si no queremos que nos dejen afuera. Bien, pues ya la última vez que me tuve la oportunidad de compartir, terminamos el estudio de la carta a los Efesios. Estamos compilándola para que podamos ofrecer un manual para aquellos que lo quieran dar en su casa como enseñanza, lo puedan adquirir. Pido sus oraciones para que lo podamos compilar bien y que pueda ser algo que sea útil, una buena herramienta. Y hoy vamos a empezar la serie basada en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a ver las prédicas acerca de lo que es San Juan. San Juan para mí es un libro muy hermoso, tiene un lugar muy especial en mi corazón, toda la Biblia, pero especialmente el Evangelio según San Juan, porque cuando yo conocí al Señor, esa noche me dijeron, cuando me mandaron a mi casa, me dijeron, lee San Juan. No me dijeron que leyera poco a poco, me dijeron, lee San Juan. Yo lo leí esa noche, terminé como a las 4 de la mañana y lo leí, pero me picó porque le entendía. Le estaba entendiendo lo que la Biblia me estaba diciendo, estaba hablando a mi corazón, estaba hablando a mi espíritu, estaba hablando a mi vida y fue de bendición, y espero que estos estudios, estas enseñanzas sean de bendición también para ustedes. Y está basado en los versículos 1 al 18 del capítulo 1 y está titulada Cree en el nombre de Jesús. El apóstol Juan escribió este evangelio. De hecho, se cree que se escribió, fue el último de los evangelios escritos alrededor del año 90 después de Cristo. Juan escribió el libro del Apocalipsis siendo exiliado en la isla de Patmos. Se cree que ahí mismo también escribió este evangelio y las epístolas universales que llevan su nombre. También en este evangelio se muestra y se enfatiza la deidad de Jesús. Vamos a ver en esta tarde muchas cosas que a las sectas, mal llamadas sectas, pero algunas ideologías que se llaman cristianas pero no lo son, no les gusta el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque el énfasis en este libro es que Jesús es Dios y se le tiene que recibir y se le tiene que reconocer como tal. Entonces, no les gusta mucho eso. El 93% del contenido de Juan no está en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan tuvo una relación muy especial y muy estrecha con el Señor Jesús. Él mismo, Juan, se autonombra el discípulo amado. Yo si hubiera escrito un evangelio también me llamaría Hugo, el discípulo amado, porque pues yo tengo la pluma y el que tiene la pluma manda. Así es que él se autonombra como el discípulo al que el Señor amaba. Era el discípulo más aplicado. También Juan y María, la madre de Jesús, están enterrados en Éfeso juntos. Ahí si van a Éfeso, pueden visitar el lugar donde están las sepulturas de ambos. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a Juan, he aquí tu madre, y a María le dice, he aquí tu hijo, o sea, haciendo encargándosela. Y Juan fue fiel en cuidar de la madre de Jesús por toda su vida. También Juan fue uno de los 3 que conoció o que estuvo presente en el pasaje que es llamado el Monte de la Transfiguración, donde Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. O sea, la palabra ahí es que se develó, quitó su humanidad, su carne, y mostró quién era realmente él, o sea, Dios. Se presentó como tal delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, dicen los teólogos que Pedro era el apóstol más mexicano porque siempre metía la pata. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús,
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 casitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ya quería hacer su fraccionamiento ahí para poder vivir por la eternidad con ellos. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. O sea, sí estaba Elías, estaba Moisés. Moisés representando el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, Elías representando a los profetas, y Jesús. Y Pedro quería hacerlos juntos a los 3, pero la voz del cielo, que era el Padre, dice: a Jesús, oíd. O sea, hagan caso a Jesús. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otra vez, Juan enfatiza la posición de la deidad de Jesús. Ahora, el propósito del Evangelio de San Juan es presentar la verdadera identidad de Jesús. Hay algunas sectas que piensan que Jesús es el arcángel Miguel, que no es la segunda persona de la Trinidad. Hay otras que dicen que Jesús es el hermano de Satanás. No es verdad tampoco. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y que creamos en Él. Juan usa la palabra creer más de 92 veces. Quiere crear el argumento para que creamos en quien dice Jesús que es. Porque el propósito de Juan es que conozcamos la verdadera identidad de Jesús y creamos en Él. Y la palabra creer, o en griego pisteo, no se refiere a creer en la existencia de algo, de alguien. Más bien se refiere a confiar en, dar crédito a y aceptar como verdad. Según el INEGI, más del 90% de los mexicanos, de alguna manera u otra, creen en Dios. Según el INEGI, según las entrevistas hechas por el INEGI. Entonces, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a 10 personas, 9.5 aproximadamente dirían: creo en Dios. Pero otra vez, creer, lo que la palabra griega creer dice, no es creer en la existencia de, sino dar crédito. Y para ejemplificarlo mejor, vamos a ilustrarlo por medio de una situación de pedir un crédito bancario. En nuestro pasaje, Juan ofrece 3 argumentos que utiliza para presentarnos la identidad de Jesús, para que le conozcamos, creamos y confiemos en Él. La palabra crédito en español proviene del latín credere, que es creer. Entonces, cuando vamos a pedir un crédito bancario, cuando vamos a pedir un crédito hipotecario, yo no llego y digo: bueno, ¿crees en mí? Mira, tócame, aquí estoy. Sí existo. El banco me diría: háblenle a seguridad porque vamos a sacar a este. No es de creer, no me van a dar el crédito, no van a creer en mí porque físicamente estoy ahí. Van a creer en mí, van a prestarme dinero, van a confiar en mí cuando yo haga el argumento para decir quién soy y que tengo capacidad para sustentar ese contrato con ellos. Empiezo sacando mi credencial que me identifique oficialmente. Pues aquí dice Hugo Treviño Garza. Muy bien. A ver, ¿y dónde vives? Pues saco mis vivo aquí y trabajo aquí y gano. Y todo está comprobándose para que la persona que otorga el crédito diga: bueno, has creado un perfil que eres sujeto de crédito o sujeto de creer en ti. Y van a creer en mí dándome el dinero. Y en ese momento corro para Estados Unidos y ya no me vuelven a ver. Porque yo puedo creer sin tener un involucramiento. Si alguien viene y me dice: ¿sabes qué? Yo soy Napoleón Bonaparte, por mí, está bien. Mientras no me pidas dinero para invadir Rusia, entonces sí, ya empiezo mientras no me cueste, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero si yo voy a invertir en ti, si tú vas a invertir en mí, debes de investigar si tengo credibilidad, si puedes dar crédito a lo que estoy diciendo. Entonces Juan está creando este perfil de Jesús
porque Él quiere que creamos en Él, que le demos crédito a lo que está diciendo. Y déjeme le digo que Jesús no quiere que le prestemos dinero. La postura de Jesús no es de que quiere que vengamos los domingos a invertir una hora con Él. Lo que Jesús está diciendo es: cree en mí y tendrás vida eterna. Eso es lo que se trata. Está científicamente comprobado que todos los que nacen mueren alguna vez. Eso pueden llevarlo al banco. Un día vamos a morir, si se tarda el Señor en venir. Un día todos los que estamos aquí vamos a morir. Y entonces veremos si hemos creído en el nombre de Jesús, si hemos invertido nuestra vida en Él. Veremos los réditos, veremos lo que Él va a entregarnos. Y si no, también veremos lo que sucede cuando no creemos en su nombre. Entonces, esto es lo que Juan quiere hacer. Primeramente, la identidad de Jesús. Él empieza creando quién es Jesús. Y como dijimos, pues entregamos mi acta de nacimiento para yo decir dónde nací. Y déjenme les digo que habla acerca primeramente de la preexistencia de Jesucristo. Jesús no comenzó su existencia en el año 0 en Belén. De hecho, para ser exactos, físicamente Jesús nació en el año 3 antes de Cristo, por un error ahí de calendario. Pero no fue cuando empezó Él su vida o su existencia. En Juan 1, del 1 al 2, así rápidamente, Juan empieza a decir: en el principio era el verbo. Y la palabra verbo realmente es palabra, es logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una de esas sectas en su versión de Biblia, Nuevo Mundo, le agrega aquí la palabra un, para que lea: y el verbo era un Dios. En griego no existe el artículo indefinido como un. Y cuando se los das recalcar, dice: bueno, es que era un Dios. Bueno, pues ¿cuántos dioses hay? No, nada más hay uno, Dios. Ok, entonces Jesús es un Dios falso. No sé, luego regreso con eso. Este era en el principio con Dios. Entonces, realmente en griego, si lo leyéramos, dice: el verbo era con Dios, y está invertido el orden de las palabras. Dice: y Dios era el verbo. Es como todavía lo ejemplifica o lo explica mejor aún Juan. Dios era el verbo. Ahora, los judíos entendían perfectamente lo que Juan decía y lo que el Señor estaba diciendo. Miren lo que dice aquí, vamos a leerlo en Juan 8, 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron a Jesús: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y Jesús hablaba de la muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, o sea, el que dice quién es, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Abraham hacía 2000 años que había muerto. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y dice esta frase: yo soy Yahweh, haciéndose Dios. Y los judíos lo entendieron perfectamente, porque miren lo que sucedió. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por ellos se fue. Ellos entendieron que Jesús se estaba identificando no como un profeta, no como un maestro, no como una buena persona, sino como Dios mismo. A nadie apedreaban, salvo por ciertos pecados que no estaban involucrados aquí, o por blasfemia. Y en este caso era por la blasfemia de hacerse llamar igual que Dios. Ahora también nos habla Juan acerca de la posición de Jesús. Juan dice que en el principio Jesús estaba con Dios, o sea, el verbo era con Dios. Y esta preposición en griego pros se refiere a relación. Es decir, yo puedo estar
con Oscar. Yo puedo estar físicamente, me puedo bajar de aquí y me siento con Oscar. Ahora quién sabe quién predique, ¿no? Pero estoy con él, físicamente con él. Pero también yo puedo estar en el teléfono hablando con él y él platicarme algún problema y decirle, estoy contigo. ¿Físicamente estoy con él? No, pero estoy en relación a esa situación con él. Y Jesús estaba con Dios físicamente o presencialmente, pero estaba también en igualdad. Uno puede estar físicamente con otra persona o puede también estar de acuerdo con alguien. Estoy con ella, o sea, en este punto, en este asunto. Así el Verbo, o sea, Jesús y el Padre están en una relación conjunta que abarca tanto existencia como intención. O sea, estaban juntos en común acuerdo desde antes de la fundación del mundo, en presencia, en existencia, pero también en intención. La mente de Cristo es la mente de Dios. En Juan 10, 30 y 31 dice, yo, o sea, hablando Jesús, y el Padre somos ¿cuántos? Uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, o sea, traían las piedras a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. No lo estaban recibiendo, pero sí lo estaban entendiendo. O sea, en la mente de los judíos no quedaba la menor duda de quién estaba diciendo Jesús que era. Diciendo, no soy un rabí, no soy un buen hombre, soy Dios mismo. Y por eso lo querían apedrear. Ahora también Juan nos presenta el poder de Jesús. Jesús tiene y tendrá el mismo poder con el que creó todas las cosas. En Juan 1:3 nos lo explica, dice, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? No es como mis hijos que le dicen, cómete todo el plato y dejan las verduras. Todo es todo. ¿Cuánto es todo? Todo. ¿Qué creó Jesús? Todo lo creó. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Para entenderlo mejor en Colosenses, Pablo lo explica bien, en Colosenses 1:16. Porque en Jesús fueron creadas otra vez todas las cosas. O sea, Pablo está diciendo, todo lo creó Jesús. Sí, pero a lo mejor los arbolitos no, a lo mejor creó todo menos ciertas cosas. Y sigue explicando. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. Y Pablo nos trata así como niños porque todavía dice lo que ves y lo que no ves. Pero todavía, para que lo entiendas mejor, sean tronos, sean dominios, sean principados, y lo tengo subrayado principados, sean potestades, porque principados y potestades se refiere a ángeles. Entonces, si fuese cierto lo que esa secta dice que Jesús es el arcángel Miguel, entonces Jesús se creó a sí mismo, lo cual es un error, porque Él es el creador absoluto de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando vemos en Génesis, en el principio era Dios, en principio Dios creó. ¿Quién es el que creó? Jesús. Jesús lo está explicando. Claro, está dentro de la Trinidad, está dentro de la segunda persona de la Trinidad, pero Él fue el creador y lo creó todo por medio de Él y para Él. Salmo 33:6, si lo quieren ver desde el Antiguo Testamento, por la palabra, otra vez, si lo trajéramos al griego, sería logos, o sea, el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este es lo que le llaman los de la NASA, la mano de Dios. Parece como si fuera una nebulosa con una mano tocando una galaxia. Así lo manejan ellos. Yo no voy a hacer ninguna cosa teológica acerca de ellos, simplemente es una forma. Si lo buscan ahí la mano de Dios, van a salir esto y va a salir Maradona agarrando la pelota. Ahora también ya dijimos que Juan está creando la identidad por medio de su preexistencia, la posición de Jesús
el poder de Jesús y el propósito de Jesús. Jesús vino a traer luz a los hombres. Sin la luz, el hombre no puede ver su propia condición. En la oscuridad o tinieblas se debe seguir la luz. Si estuviéramos en el campo, cuando vamos los hombres al campamento de varones, David le encanta, lo primero que hace es empacar su lámpara. A él le encanta andar en el campo, pero no sin lámpara. No es inteligente el muchacho. Le pone pilas nuevas a su lámpara y está listo porque le encanta poder ver en la oscuridad. ¿Han visto algunos videos de gente que entra a cuartos oscuros completamente y que las cámaras los captan por medio de cámaras infrarrojas que podemos ver en la oscuridad y andan así a tientas, cayéndose, tropezándose? Una persona que anda en la oscuridad o está inmóvil o anda caminando inseguro, cayéndose, tropezándose, lastimando a otras personas. Y la analogía que nos está diciendo Juan es que sin el Señor, así camina la humanidad, a tropezones, a golpes o inmovilizados, pero lastimando y lastimándose en el proceso. Y lo podemos ver en los periódicos, en las noticias, en la sociedad en general, como el mundo en tinieblas se lastima. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El creyente no debe de andar en tinieblas. Hay creyentes que apagan la lámpara, eso sí. Pero el creyente no debe de andar en oscuridad, no debe de andar a tropezones. ¿Por qué? Porque tiene la luz de Jesús. Ahora también nos muestra su identidad. En el versículo 12, Juan explica que para poder ser hijo de Dios, para entrar en la familia de Dios, se debe creer en el nombre de Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde rompemos una de los paradigmas, una de las falacias, donde hemos escuchado el dicho de que todos somos hijos de Dios. Suena bonito, suena incluyente, pero Juan dice, no hay nada más fuera de la verdad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben y los que creen en su nombre. Los que le dieron crédito. ¿Entendemos? Otra vez, no es creer que existe, no es creer como los 90% de los mexicanos que creen en Dios, sino los que le reciben y le dan crédito de entregar su vida. Para poder tener vida eterna es necesario recibir a Jesús en nuestras vidas como hijo de Dios, no a Jesús como el profeta. Los musulmanes reciben a Jesús como el profeta Jesús y lo reverencian, pero no como Dios, sino como el profeta. Los humanistas dicen, fue un buen hombre, Jesús fue, y lo fue, pero no esa no es su identidad, es Dios. Dicen muchos, pues fue un buen maestro. Los moralistas dicen, fue un buen maestro. Y lo fue. Pero ese no es su atributo principal. Su atributo principal es Dios. Para tener vida eterna, se debe recibir a Jesús como Dios. Yo les comento que antes de conocer a Dios, yo era un semi-ateo. ¿Por qué? Porque no creía en la existencia de Dios, pero sin saberlo, yo era mi propio Dios, porque yo tomaba mis decisiones morales de acuerdo a mi propia forma de pensar. Yo decía, este cuate que está mintiendo está haciendo mal por mentir. Cuando yo miento, no está mal, porque soy yo. Cuando él roba esto, está mal, pero si yo muevo los números para mi declaración, eso no está mal, eso es simplemente ser abusado. Entonces yo tomaba mis decisiones morales de acuerdo a lo que yo creía o lo que yo pensaba que estaba bien o estaba mal. O sea, yo era Dios. Quien decide que está bien y que está mal, tiene la facultad de decir que es Dios. Cuando conozco a Dios realmente, tengo un problema. ¿Por qué? Porque ya no puedo ser yo. No puedes tener dos dioses. O uno es falso,
o uno lo hace es falso. Entonces yo tuve que ceder la deidad que yo tenía, una deidad falsa, por cierto, porque me fue muy útil cuando era joven, pero ya cuando empezaron los camotazos duros, decía a mí mismo, oye, ayúdame. Dice, pues yo estoy igual que tú, mano, he hecho un volado a ver qué hacemos aquí, porque no tengo respuesta para esto, porque yo era mi propio Dios. Pero cuando conozco al Dios verdadero, tuve que ceder el lugar del trono y dejar a Jesús en mi corazón como Señor de mi vida. Ahora, ¿qué involucra eso? Que ya no decido yo lo que está bien o está mal, sino para decidir tengo que ir a la palabra de Dios y lo que dice ahí. No porque puse una calcamonía en mi carro que diga Jesús es el Señor o un pescadito, eso no me hace cristiano. No porque leía la Biblia, me ayudaba, pero eso no me hace cristiano, no me hace hijo de Dios. El recibir a Jesús como lo que es Dios mismo, esa transformación que tiene que haber en mí, eso es lo que te abre las puertas del cielo. Una persona, una señora, iba muy tranquila en su carro, y de repente iba manejando y se le pone enfrente, le baja un helicóptero de la policía. Imagínate, y encañonada, ¿no? Frena, y de atrás, una voz así de los micrófonos dice, el conductor del automóvil negro oscuro, oríllese la orilla. Era en el DF, ¿no? Ya se orilla, salga con las manos arriba y con su licencia de manejar en la mano, ya se vale, tírese al piso, póngala arriba, ya la recogen así y toda llena de puntitos de láser, ¿no? Sí, de los rifles que le estaban poniendo. Llega un cuate del SWAT y la saca. Dice, no, sí es dueña del carro. Ok, muy bien, ya se van todos y le disculpe usted, pensábamos que el carro era robado. Caray, dice, ¿por qué? Dice, pues es que usted se pasó 2 rojos, le pitó no sé qué tantas majaderías al de allá, le gritó a otras cosas al de allá, iba a exceso de velocidad, no respetaba las señales. Dice, bueno, pues eso lo hacen muchas personas. Sí, pero usted traía un simbolito de Cristo atrás, así es que dijimos, tiene que ser robado, porque un cristiano jamás haría eso. No todos se rieron, no estuvo malo el chiste, o simplemente nos pisaron los callos. Recibir a Jesús, creer en su nombre, es en realidad aceptar que Él es Dios y someternos bajo su soberanía y sus leyes. Si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y nuestra vida no ha cambiado, seguimos con las mismas cosas de antes, seguimos con los mismos vicios de carácter, seguimos con todo igual, simplemente ahora venimos y aguantamos a alguien que nos grite 45 minutos, damos 5% de nuestro diezmo, ponemos calcamonitas en el carro, ¿eso nos hace cristianos? Como 2 dijeron que no. Al otros van a llegar a quitar su calcamonía. Eso no nos hace creyentes. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace. No es oír las palabras nada más. Ese es el 50% de lo que tenemos que hacer. Oír las palabras de Jesús, oír los mandamientos de Jesús, oír lo que Jesús dice acerca de cada área de nuestra vida y las hace. Si agarráramos un vuelo de Tijuana a Hong Kong y se cae el avión a la mitad del viaje, habríamos hecho el 50% del viaje. Claro que nos hubiéramos muerto en el camino, ¿no? Pero no es 50% lo que tenemos que hacer, es el 100%. Si nada más escuchamos la Biblia y no la hacemos, nos vamos a caer 50% del camino para llegar al cielo. ¿Cuántos quieren ir en ese avión? Nadie, gracias a Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí es donde caemos en cosas abstractas, porque no entendemos. Construye la casa sobre la roca, dicen los niños, ¿no? Y dices, ¿cómo se construye la casa sobre la roca?
Cuando hago los cimientos, ahí le pongo ahí Jesús y la pongo ahí adentro del concreto que se va a hacer. O pongo Jesús es el Señor de esta casa y así con eso ya estoy haciendo las cosas. No, es basar nuestras vidas en las enseñanzas y en la soberanía de Dios. Aunque duela, aunque no nos guste, aunque toda nuestra pecaminosidad está diciendo, haz esto así, la palabra dice, no lo hagas, es no lo hagas. Pero es que siempre lo he hecho así, siempre me ha ido bien. Pues hoy es una nueva persona. Mateo 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, estás en la familia de Dios. Si tú estás acostumbrado a hacer tu propia voluntad, tu santísima voluntad, bien por ti, pero estás fuera de la familia de Dios. No se enojen conmigo, enójense con Mateo. Si yo estoy acostumbrado a que mi voluntad se hace, pues mal por los que viven alrededor de ti. Pero déjame te digo el día de hoy que tú no estás en la familia de Dios. Porque Jesús lo está diciendo muy claramente que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese está en la familia de Dios. No es en esta reunión, pero en las otras reuniones hay personas que tienen muchos años de venir, que no son creyentes, son asistentes, pero no son creyentes, porque creer es someter toda tu vida a la soberanía de Dios. Yo les voy a decir, no hay personas que vayan a sorprenderse en la eternidad. No hay personas que digan, yo no sabía que no era cristiano. No. El que es creyente sabe que es creyente. Y el que no es creyente también lo sabe. A lo mejor podremos engañar a los que nos rodean, a lo mejor podremos engañar al pastor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a quien sea. Pero muy en el fondo, cada quien sabe si es creyente en el Señor o no lo es. Si es realmente Señor de su vida o simplemente es una muleta que usamos para dejar la droga, para que se arregle el matrimonio, para que se arregle la economía, para que se arregle el clima, para que se arreglen otras cosas. Pero Señor, Señor, Señor de mi vida, cada quien sabe quién es. Y esa es una respuesta que cada quien tenemos que dar hoy o en la eternidad. Por eso dicen las Escrituras que toda rodilla será doblada delante del Señor. Quienes sí y quienes no. Y lo que yo me encanta que leo es que dice que los que no están en el libro de la vida no van a ni siquiera rezongar. Es lo que me fascina. Nadie va a rezongar. Todos van a saber que el juicio de Dios es perfecto y es justo. Más vale recibirlo hoy y no esperarse a que sea demasiado tarde. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que canta bien bonito las alabanzas, el que da para las ofrendas, el que llega temprano, el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad del Señor. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Este es para que lo agarres tu plumón y subrayalo en la Biblia de la persona que está junto a ti. Ahí subrayaselo para que no se le olvide jamás. Entonces ya vimos que Juan creó la identidad, nos presenta la identidad de Jesús, pero ahora nos enseña las razones por las que el verbo se hizo carne, o sea, por qué Jesús vino. Y primeramente para darle oportunidad a Israel. Juan 1:11 nos lo dice, a los suyos vino, ¿y qué? Los suyos no lo recibieron. Si los judíos hubiesen recibido a Jesús, se acabó, se cerró la puerta para los gentiles y game over. Pero como lo rechazaron, se abrió para todos nosotros. Cuando lean los evangelios, especialmente el de Juan, léanlo con esta perspectiva. Jesús en los evangelios no vino para los gentiles, vino para los judíos. Léanlo así, entiendan esa perspectiva. Jesús en los evangelios no vino para los gentiles, vino nada más para los judíos, pero al ser rechazado por los judíos es cuando se abre la salvación a todos los pueblos del mundo. Ya estaba predestinado y estaba profetizado,
Pero en los evangelios véanlo y léanlo de esa manera, porque primeramente la oportunidad era de Israel. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿A quién? A los judíos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto tampoco les gusta a las sectas, porque es Dios fuerte. Dice, pero no dice Dios omnipotente. Hay otro versículo donde dice Jehová, Dios fuerte. Y si no es Dios, entonces ¿qué es? ¿Es falso? Porque todo el mundo entiende que es Jesús de quien se está hablando. Ahora también vino para revelar a Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, o sea, hizo tabernáculo entre nosotros. Y Felipe, el que duda, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, yo leo un tono de molestia, le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía me sales con él. Bueno, eso es el Cachanilla habla hoy, ¿no? Todavía me estás preguntando que te enseñe al Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. ¿Quieres conocer a Dios, Padre? Ve a su Hijo, porque dice Jesús que lo que el Hijo hace es lo que Él ve hacer al Padre. Conocemos el carácter y la naturaleza de Dios en Jesús. También vino para mostrar su gloria. En Lucas 9:30 al 32 dice, he aquí dos varones, que lo que vimos en la enramada, y la gloria de Jesús fue vista, fue manifiesta. También podemos ser vituperados, podemos recibir persecución por creer en Jesús, pero dice, por vosotros es glorificado. Déjenme les doy un tip. Hay en el mundo ahora una teología donde nada te debe ir mal. Si tienes gripa, estás en pecado. Algo estás haciendo mal, porque Dios vino para que nunca te dé gripa, para que nunca pierdas el trabajo, para que nunca ni siquiera sudes. ¿Alguien está sudando? Está en pecado, según esta teología. Jesús vino para que tus finanzas se resuelvan, para que tus tarjetas sean pagadas, para que todo lo que tu corazoncito desea sea hecho. Y esa es una teología que es errónea. Dice las Escrituras, en el mundo tendréis aflicción, pero estad fuertes porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Nadie reclama esa promesa. Cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos en una situación que hemos sido rechazados por nuestra familia. Yo fui rechazado por mi familia cuando conocí al Señor. Dije, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque te entrego esto. Porque si ellos me rechazan, tú no me rechazas nunca. No digas, ay, me rechazó mi familia. Entrégaselo al Señor. ¿Estás enfermo? Pide por la sanidad. ¿Pero qué? Entrégasela al Señor. Decir, voy a vivir esto para tu honra y para tu gloria. Y voy a alabarte y voy a glorificarte cuando las cosas estén súper bien y cuando las cosas vayan mal también. En todo tiempo glorificaremos al Señor. Y a mí las cosas que más me tocan y más me conmueven es cuando yo conozco ciertas personas que están pasando por cuestiones dificilísimas y están en la alabanza y están abriendo su corazón, entregándole alabanza al Señor, se arregle el problema o no se arregle. Señor, tengo este cáncer, pero aunque esté invadido, yo voy a glorificar tu nombre. Te lo entrego, esta alabanza, en el dolor también. Porque es bien fácil glorificar cuando todo va bien. La alabanza se perfecciona en la tribulación. Algo para tener en mente. También vino para mostrar la gracia de Dios. En Juan 16:17, nos vemos 1:16-17 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Cuántos quieren lo que se merecen? Nadie levante la mano, por favor. ¿Cuántos quieren recibir lo que no se merecen? Ay, sí, todos. Leía de Bloomberg, el que fue alcalde de Nueva York, un multimillonario, dice en una entrevista, yo no creo en Dios,
Si yo no creo en Dios, pero si existe, yo voy a entrar al cielo, me lo he ganado. Alguien, por favor, explíquele al señor Bloomberg que esa no es la manera de entrar al cielo. No nos lo merecemos y Dios de gracia nos permite entrar en su reino celestial. En Juan 8, del 4 al 11 vemos la mujer que fue hallada en el acto del adulterio. Nada más encontraron a la mujer, curiosamente el varón, el machito se fue corriendo, ¿no? Pero esa es otra historia. Y le dice el Señor: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pues porque les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si aquí sucediera, nadie podría tirar la piedra tampoco. ¿Por qué? Porque todos sabemos que de gracia hemos recibido esta transformación de vida. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Hasta ahí llega? Su versión, ¿hasta dónde llega? Y no peques más. Porque hay otra línea de teología que dice: es que somos libres para hacer lo que se nos pegue la gana en Cristo Jesús. No, somos libres para no pecar. Antes pecábamos porque no teníamos opción, pero ahora tenemos la opción de no pecar. Y tenemos ese mandamiento del Señor de decir: ya no peques más. También vino para explicar a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra es exegesis, es explicar. Es lo que los predicadores tratan de hacer con la Biblia. Tratamos de explicar la Biblia. No explicar lo que a mí se me ocurrió, lo que yo creo, lo que yo pienso. Eso no sirve para nada. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo y está enseñando? Simón ha contado, exegesis, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Ahora, ¿qué hay en el nombre de Jesús? Aquí es donde entramos ya en materia. Juan ha elaborado el perfil de Jesús, identificándolo como el Hijo de Dios, Dios mismo y la salvación de Dios. Ahora Juan está diciéndonos que Jesús es el único digno de recibir nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida eterna en sus manos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el nombre de Jesús unifica. Dice que somos uno en su nombre. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay mujeres, ya no hay hombres. Aquel que diga: es que yo soy judío mesiánico, soy mejor que tú, llévalos aquí a Gálatas 3:28. El nombre de Jesús salva. Y dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los romanos, de sus pecados. En Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Nombre del Señor. 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro. Entonces, cuando recibimos a Jesús decimos: sí, Jesús, pero también mi San Antonio de Porres, aquí también lo tengo, porque yo no, es Jesús nada más. No necesitamos más que Él. También da sanidad. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre de ¿qué? Del Señor. Muchas personas dicen: que yo sano gente. Tú no sanas nadie, tú matas gente. Pero el Señor es el que trae la sanidad. También provee. Dice Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado cosas, o casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o sea, negocios, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra de la vida eterna. Alguien dice: es que yo quiero que oren por mí para que el paquete que voy a cruzar al otro lado de polvito blanco llegue a su destino. Ahora que soy cristiano, Dios está conmigo. Déjame te digo que no te va a bendecir el Señor. Además, te va a bendecir atrapándote, dejando que te atrapen, ya para que te quites de problemas. No, Dios nunca va a bendecir algo que sea contrario a eso, a Él. Entonces, si estamos en cosas raras, hay que dejarlas. Si estamos en negocios extraños, hay que dejarlos. Marcos 16:17 también nos dice que nos da autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El creyente nunca debe de tener miedo al demonio. Al contrario, llega el creyente y el demonio sale.
¿Por qué? Porque está dentro. Pero hay muchos cristianos, ora por mí porque está muy oscuro y me voy contra la pared. Bueno, si andas mal, pues sí ten miedo, no te metas ahí. Pero si andas con el Señor bien, mira, salen corriendo, salen como chapulines brincando por todas partes porque la presencia de Dios está con nosotros. Provoca persecución. En Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre. Si a todo mundo le caemos bien, si los borrachines, amigos, ex amigos nuestros, le caemos súper bien, algo estamos haciendo mal. Algo debemos de estar haciendo mal. Una de las cosas que más me sacudió fue cuando leí, cuando están haciendo la primera iglesia atea, cosa rarísima, pero bueno, la primera iglesia atea de los Estados Unidos. O sea, un lugar donde se juntan, igual que nosotros, a cantar, pero ellos le cantan a los Beatles, a los Rolling Stones, a todo ese tipo de cosas. Llega un predicador que les da palabras motivacionales y todo muy bien, todo bien a gusto, se dan sus palmaditas y se van. Lo que me sacudió fue que los fundadores de esa iglesia dicen, en las iglesias, mega iglesias, no voy a decir nombres, pero en Estados Unidos las mega iglesias, nos sentíamos súper bien, nos sentíamos bien a gusto. La plática era bien a todas, o sea, hasta cosas aprendíamos ahí de cómo ser mejores personas y todo eso. Lo que no nos gustaba eran ciertas personas que eran muy religiosonas, que insistían en que Jesús y que no sé qué tanto. Fuera de eso, todo estaba a gusto. Qué tremendo que una persona que no acepta al Señor se sienta a gusto en un lugar donde se debe de predicar al Señor. ¿Alguien se ha sentido ofendido por algo de lo que he dicho esta tarde? Levante la mano a alguien, pues no sé, a lo mejor le dirán, mira, qué bueno, perdón con todo esto, porque no soy yo, es la palabra del Señor. Yo cuando conocí la palabra del Señor me ofendió tremendamente, porque la verdad ofende, pero no deja de ser verdad por tal. También el nombre de Jesús lleva al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú invocas el nombre de Cristo, si tú dices o te llamas cristiano y sigues haciendo iniquidades, pecados, ocultos, cosas de esas, o dejas eso o dejas de llamarte cristiano mejor. Como conclusión, Jesús es la manifestación física de Dios. Cuando Él vino, Dios mismo se hizo carne y vivió entre nosotros y nos mostró su voluntad. Hombres y mujeres podrán conocer a Jesús por medio de su palabra, que es la Biblia, su cuerpo en la tierra, que es la iglesia, y sus embajadores, que somos cada uno de quienes nos llamamos cristianos. Por estas tres cosas, las personas van a conocer a Jesús. Y en las tres tenemos nosotros involucramiento, tenemos que asumir nuestra responsabilidad para que el nombre de Jesús sea glorificado. Ahora, yo quisiera que, antes de terminar, dar la oportunidad a todo aquel que no le ha recibido a Jesús como Dios. A lo mejor tenemos una buena idea de Jesús, tenemos un buen concepto de Jesús, que es buena persona, que ayuda a los pobres y todo eso, pero si no lo hemos recibido en nuestra vida como Señor, como Dios y como Salvador, yo quisiera que hoy no se fueran sin esa oportunidad. Y para ello vamos a hacer una oración. Yo puedo guiarlos en la oración. El que la quiera hacer, incline su rostro y repita después de mí. Señor, en este día he aprendido que Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, y que Jesús no solo es maestro, no solo es profeta, no solo fue una buena persona, sino que es Dios mismo. Y he entendido que para tener vida eterna debo abrir mi corazón y recibirlo como Dios de mi vida. En esta tarde yo hago eso. Abro mi corazón, invito a tu Hijo Jesús a vivir en mí y a vivir a través de mí. Me quito yo del puesto de Dios
y se lo cedo a Jesús para que Él haga en mi vida como Él desee, que quite y que ponga las cosas según su propósito, y que a partir de hoy yo sea una nueva persona, con Cristo viviendo dentro de mí. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levanta tu mano nada más para identificarte. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. ¿Alguien más allá atrás? Que Dios te bendiga. Pues miren, queremos que Dios la bendiga también. Queremos felicitarlo por esto, porque dice las Escrituras que hoy acaban de volver a nacer. Hoy es su nueva vida. Y le damos gracias a Dios por eso. Y como hoy es su cumpleaños, tenemos un regalo para ustedes, que es este libro precioso de Juan y los Salmos para ustedes. Si pueden pasar todas las personas que levantaron su mano, y si hiciste la oración por primera vez y no levantaste tu mano, no te preocupes también. Puedes pasar al fondo del salón. Ahí está don Manuel levantando su mano. Él los va a llevar a la cafetería donde está ese libro de San Juan, alguna más información acerca de esta vida con Dios, pequeño ambigú, pero sobre todo hablarles más acerca de esta nueva vida que Dios les ha abierto para que la puedan vivir, la puedan aprovechar y puedan gozarse en ella. Pasen en Dios. Pero otra vez, creer, lo que la palabra griega creer dice, no es creer en la existencia de, sino dar crédito. Y para ejemplificarlo mejor, vamos a ilustrarlo por medio de una situación de pedir un crédito bancario. En nuestro pasaje, Juan ofrece 3 argumentos que utiliza para presentarnos la identidad de Jesús, para que le conozcamos, creamos y confiemos en Él. La palabra crédito en español proviene del latín credere, que es creer. Entonces, cuando vamos a pedir un crédito bancario, cuando vamos a pedir un crédito hipotecario, yo no llego y digo, bueno, ¿crees en mí? Mira, tócame, aquí estoy. Sí existo. El banco me diría, háblenle a seguridad porque vamos a sacar a este. No es de creer, no me van a dar el crédito, no van a creer en mí porque físicamente estoy ahí. Van a creer en mí, van a prestarme dinero, van a confiar en mí cuando yo haga el argumento para decir quién soy y que tengo capacidad para sustentar ese contrato con ellos. Y empiezo sacando mi credencial que me identifique oficialmente. Pues aquí dice Hugo Treviño Garza. Muy bien. A ver, ¿y dónde vives? Pues saco mis identificaciones. Vivo aquí y trabajo aquí y gano. Y todo está comprobándose para que la persona que otorga el crédito diga, bueno, has creado un perfil que eres sujeto de crédito o sujeto de creer en ti. Y van a creer en mí. Jesús estaba en la cruz, le dice a Juan, he aquí tu madre, y a María le dice, he aquí tu hijo, o sea, haciendo encargándosela. Y Juan fue fiel en cuidar de la madre de Jesús por toda su vida. También Juan fue uno de los 3 que conoció o que estuvo presente en el pasaje que es llamado el Monte de la Transfiguración, donde Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. O sea, la palabra ahí es que se develó, quitó su humanidad, su carne, y mostró quién era realmente Él, o sea, Dios. Se presentó como tal delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, dicen los teólogos que Pedro era el apóstol más mexicano porque siempre metía la pata. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 casitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ya quería hacer su fraccionamiento ahí para poder vivir por la eternidad con ellos. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. O sea, sí estaba Elías, estaba Moisés, Moisés representando el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, Elías representando a los profetas, y Jesús. Y Pedro quería hacerlos juntos a los tres, pero la voz del cielo, que era el Padre, dice: a Jesús, oíd. O sea, hagan caso a Jesús. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otra vez, Juan enfatiza la posición de la deidad de Jesús. Ahora, el propósito del Evangelio de San Juan es presentar la verdadera identidad de Jesús. Hay algunas sectas que piensan que Jesús es el arcángel Miguel, que no es la segunda persona de la Trinidad. Hay otras que dicen que Jesús es el hermano de Satanás. No es verdad tampoco. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y que creamos en Él. Juan usa la palabra creer más de 92 veces. Quiere crear el argumento para que creamos en quién dice Jesús que es. Porque el propósito de Juan es que conozcamos la verdadera identidad de Jesús y creamos en Él. Y la palabra creer, o en griego pisteo, no se refiere a creer en la existencia de algo de alguien. Más bien se refiere a confiar en, dar crédito a y aceptar como verdad. Según el INEGI, más del 90% de los mexicanos, de alguna manera u otra, creen en Dios, según el INEGI, según las entrevistas hechas por el INEGI. Entonces, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a 10 personas, 9.5 aproximadamente dirían: creo en. Por esperar a los que llegamos tarde, a los que estábamos entrando al final, yo también me tuve que dar toda la vuelta. Lo que es parejo no es chipotudo, dicen por ahí, así es que hay que llegar un poquito más temprano si no queremos que nos dejen afuera. Bien, pues ya la última vez que me tuve la oportunidad de compartir, terminamos el estudio de la carta a los Efesios. Estamos compilándola para que podamos ofrecer un manual para aquellos que lo quieran dar en su casa como enseñanza, lo puedan adquirir. Pido sus oraciones para que lo podamos compilar bien y que pueda ser algo que sea útil, una buena herramienta. Y hoy vamos a empezar la serie basada en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a ver las prédicas acerca de lo que es San Juan. San Juan para mí es un libro muy hermoso, tiene un lugar muy especial en mi corazón, toda la Biblia, pero especialmente el Evangelio según San Juan, porque cuando yo conocí al Señor, esa noche me dijeron, cuando me mandaron a mi casa, me dijeron: lee San Juan. No me dijeron que leyera poco a poco, me dijeron: lee San Juan. Yo lo leí esa noche, terminé como a las 4 de la mañana y lo leí, pero me picó porque le entendía. Le estaba entendiendo lo que la Biblia me estaba diciendo, estaba hablando a mi corazón, estaba hablando a mi espíritu, estaba hablando a mi vida, y fue de bendición. Y espero que estos estudios, estas enseñanzas sean de bendición también para ustedes. Y está basado en los versículos 1 al 18 del capítulo 1 y está titulada: Cree en el nombre de Jesús. El apóstol Juan escribió este evangelio. De hecho, se cree que se escribió, fue el último de los evangelios escritos alrededor del año 90 después de Cristo. Juan escribió el libro del Apocalipsis siendo exiliado en la isla de Patmos. Se cree que ahí mismo también escribió este evangelio y las epístolas universales que llevan su nombre. También en este evangelio se muestra y se enfatiza la deidad de Jesús. Vamos a ver en esta tarde muchas cosas que a las sectas, mal llamadas sectas, pero algunas ideologías que se llaman cristianas pero no lo son, no les gusta el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque el énfasis en este libro es que Jesús es Dios
y se le tiene que recibir y se le tiene que reconocer como tal. Entonces, no les gusta mucho eso. El 93% del contenido de Juan no está en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan tuvo una relación muy especial y muy estrecha con el Señor Jesús. Él mismo, Juan, se autonombra el discípulo amado. Yo si hubiera escrito un evangelio también me llamaría Hugo, el discípulo amado, porque pues yo tengo la pluma y el que tiene la pluma manda. Así es que él se autonombra como el discípulo al que el Señor amaba. Era el discípulo más aplicado. También Juan y María, la madre de Jesús, están enterrados en Éfeso juntos. Ahí pueden, si van a Éfeso, pueden visitar el lugar donde están las sepulturas de ambos. Cuando